Mi nombre es Ana Chávez, voy a hablar sobre el marco conceptual de la información financiera. La información financiera tiene como misión reducir las diferencias que dan las circunstancias sociales, económicas, legales por medio de la amortización entre la regularización normas, procedimientos contables. Aquí tenemos el alcance que las NIFs nos permiten desenvolvernos, los objetivos, las características cualitativas y la información financiera, la definición, reconocimiento, mediciones de elementos que constituyan los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Las características cualitativas de la información financiera útil ha de ser útil esta información financiera o relevante, debe ser una información útil y que maneja una información compatible y comprensible. Los objetivos de la información financiera es informar las características o las restricciones de la información financiera, los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros tenemos que identificarlos, que en una situación financiera tenemos el activo, que es un recurso controlado por la entidad, se espera obtener beneficio económico. El pasivo, que es una obligación de la entidad, tendrá que desprenderse de recursos que incorporan beneficios, y el patrimonio, parte residual del activo, una vez reducido todos los activos. Aquí manejamos también es una hipótesis fundamental o una hipótesis del negocio en marcha. Estos estados financieros pertenecen a una entidad que está fundamentada y tiene su actividad. Es importante el reconocimiento de los estados financieros que cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, que cumplan con las definiciones de los elementos de los estados financieros, que exista la probabilidad de beneficios económicos a futuro que fluyan hacia la empresa, en una empresa. Su costo o valor puede ser objetivo y su medición viable. El concepto de capital. El concepto financiero es la consideración del dinero invertido o el poder adquisitivo de invertir. El capital es el sinónimo de los activos netos o patrimonio que tiene la entidad. Podríamos decir también que el concepto físico, ahora en el concepto físico, el capital es la capacidad operativa que tiene la entidad. Por ejemplo, el número de productos que va a producir, que se van a elaborar diariamente. Las características de un mercado activo que tenemos que tener en cuenta: los beneficios y el bien o servicio en intercambio es homogéneo. Puede encontrarse en todo momento el comprador y el vendedor para determinar su bien o servicio. Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Aquí existe también el gasto, en el que podemos ver un incremento en los pasivos, o podemos ver la distribución para los accionistas, el rendimiento en el ingreso, que podemos ver en distintos números de aportes para los accionistas, incrementando el beneficio económico, el ajuste del mantenimiento del capital, la evaluación o expresión del activo o pasivo, el incremento o el decremento del patrimonio se influye en el patrimonio como mantenimiento del capital. El mantenimiento del capital como concepto financiero se considera ganancia cuando se incrementa a partir de la diferencia positiva entre los activos netos al final del periodo. El capital físico se considera ganancia solo si al final del periodo existe mayor capacidad producida. Los recursos o fondos necesarios para conseguir esta capacidad exceden a la, a, a la capacidad que se produce físicamente.
Para la medición del valor razonable se define como el periodo que sería recibido por vender un activo pagado por transferencia a un pasivo o por transferencia ordenada para partición en el mercado. En conclusión, tenemos que tener en cuenta que el marco conceptual de los estados financieros se maneja en un entorno económico. Esto de aquí nos permite, con los objetivos de la información nos tenemos que detallarlos, las consecuencias básicas, sean positivas o sean negativas, las características cualitativas. Esto nos va a dar esta información de los estados financieros. Los estados financieros van a manejar un capital y un mantenimiento del capital. Con los estados financieros podemos manejar una hipótesis básica, donde podemos indicar que estamos en ganancia o en pérdida. Los estados financieros debemos siempre tener en cuenta y detallar los elementos de los estados financieros, los recursos y obligaciones que tiene, los egresos y los ingresos que esta posee, y cuáles serían las recomendaciones y cómo vamos a llegar a la valorización del producto. Gracias. Muy buenas noches. Sin duda alguna, una de las materias más importantes que como estudiantes de contabilidad debemos entender y asimilar es la contabilidad superior, debido a que nos enseña muchas de ellas, muchos temas importantes, entre ellas las NIF y otros estados financieros muy importantes. Entre ellos tenemos los estados de flujo del efectivo. Como vamos a mencionar aquí, hay un caso práctico. Un caso muy importante en el cual mencionamos a la empresa Bellavista, que mencionamos primeramente la compañía, que es un balance comparativo al 31 de diciembre del 2015 y de igual manera al 31 de diciembre del 2016. En este caso hay variaciones y también se activa lo que son las cuentas de activo circulante, caja, bancos, inversiones en valores, clientes, documentos por cobrar, inventarios, intereses pagados por adelantado. Aquí también interviene lo que es el fijo, maquinaria, depreciación, mobiliario y equipo de oficina, depreciación. Aquí es muy importante rescatar y destacar que se activa lo que es del 31 de diciembre del año 2016 al 31 de diciembre del año 2015. Aquí en cada uno de los estados se presenta la caja con 2.500 en el año 2016, con una diferencia en el año 2015. La variación es de 500. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un incremento. De igual manera tenemos lo que es en bancos en el año 2016 de 45.000, en el año 2015 de 28.000. Aquí cabe destacar algo muy importante, que aquí hay incrementos y disminuciones. Las disminuciones, por ejemplo, tenemos en lo que son clientes, que en el año 2016 ha tenido una baja a diferencia del año 2015. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido una disminución. De igual manera tenemos en los intereses pagados por adelantado. Aquí también se nota una disminución. Por consiguiente, también mencionamos que los balances comparativos de dos periodos de este caso del año 2015 y 2016, como lo mencionaba, la empresa marca hasta el 31 de diciembre. También tenemos lo que es un pasivo, cuentas de pasivos a corto plazo y a largo plazo. También tenemos capital contable. De igual manera, cada una de las cuentas tiene el año de corte, que es hasta la fecha de corte, que es el 31 de diciembre del año 2016, hasta de igual manera hasta el año 2015. De los proveedores tenemos un incremento de 10.000, de los acreedores tenemos un incremento de 5.000, de documentos por pagar tenemos un incremento de 5.000. Aquí cabe destacar que en la cuenta de capital contable, utilidad del ejercicio, solo tenemos 11.500. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2016 ha habido una baja, a diferencia del año 2015. De igual manera, aquí podemos también ver la cuenta de los pasivos.
de igual manera la sumatoria de cada uno de ellos. Y también se debe tener información adicional. En este caso tenemos el incremento legal, dividendo del efectivo, dividendo en acciones en remanente. Estas son cuentas muy importantes, es como decir, son cuentas virtuales que están ahí, no han sido gastadas, pero que de igual manera son muy importantes. Por ejemplo, en este caso es la información adicional, la utilidad del periodo o estado de resultado, que es de 16.500, a la utilidad de 28.000 del periodo anterior se le dio del año siguiente. En estas cuentas virtuales, como les decía, tenemos un incremento de la reserva legal de 1.400, dividendo del efectivo, dividendo en acciones. Por consiguiente, aquí se puede notar las salidas en rojo, las entradas en verde, es decir, lo que ha habido una disminución, pero es viceversa, lo que no se gastó se aumentó, por lo tanto es una entrada. En cambio, los incrementos es como un gasto. Aquí se puede notar claramente. Todos los incrementos del activo son salidas del dinero. Todas las disminuciones del activo son disminuciones del dinero. Aquí de igual manera, como les mencionaba anteriormente, lo que está en verde son ingresos y lo que está en rojo son salidas. Las partidas virtuales que se envían a gasto se envían al gasto en el estado de resultados, pero no necesariamente son un gasto. Deben tener sumas iguales. Esta hoja de trabajo nos sirve para elaborar un flujo de efectivo muy concreto. En cambio, la utilidad del ejercicio y la reserva legal no implican una salida ni entrada del dinero. Esta es una hoja de trabajo. De igual manera aquí, como se puede notar, es como cambian de lugar las cuentas. Los incrementos, que son una salida de dinero, y las disminuciones, que es una entrada de dinero. Aquí podemos ver de manera ya más detallada los cambios que se han realizado en las empresas, por ejemplo, las cuentas de origen y las aplicaciones. Como se puede ver en las cuentas virtuales anteriormente mencionadas, la utilidad neta, la depreciación, la disminución, estas son cuentas que anteriormente estaban mencionadas y que no se han cambiado de orden, sino que por lo contrario, están ahí y se mantienen. De igual manera, el cobro de clientes, que era de 2.000, es una cuenta anterior que teníamos. El crédito de proveedores, de igual manera, la utilidad de inversiones, crédito de acreedores, son cuentas que estaban anteriormente mencionadas y que aquí en el origen y las aplicaciones solo se les han anexado. Para elaborar una hoja de flujo del efectivo siempre va un encabezado con el nombre de la empresa. Esto es muy importante, el nombre del estado financiero que se trata y la fecha. En la columna también deben haber el origen y las aplicaciones. Se debe clarificar las entradas y las salidas de dinero como actividades de operación. También dice que se inicia con la utilidad neta y partidas virtuales. Luego tenemos un flujo neto de 47.000, como estaba mencionado arriba. Restamos el flujo neto de actividades de operación con flujo neto de actividades de inversión, como ustedes pudieron ver en la parte de acá arriba. Igualmente, hay algo muy importante que cabe destacar en la contabilidad superior. Tenemos los estados de cambio en el patrimonio, y aquí de igual manera tenemos un caso práctico. El caso práctico es que el estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se puede detectar infinidad de situaciones negativas y positivas para poder servir en base para tomar decisiones muy importantes. Es por ello que aquí hemos detallado dos situaciones, el estado de consolidado de los cambios en el patrimonio con finalización del 31 de diciembre del 2017. Cabe destacar que aquí también se hace una relación al año anterior, es decir, al 2016.
Aquí se hace un balance el 1 de enero del 2017, donde se mencionan las cuentas como capital social, las ganancias acumuladas, la cobertura de riesgos, el total, las participaciones no controladas y el patrimonio total. Aquí podemos ver claramente la corrección error periodo del anterior, es decir, del año 2016, los cambios en políticas contables, el balance expresado al 1 de enero del 2017, resultado integral total, la ganancia del año, las diferencias de cambio por negocios en el exterior que pueden variar de ser positivas a negativas, las transacciones con propietarios, dividendos, el balance al 31 de diciembre del 2017. Entonces aquí hay un detalle del capital social, de las ganancias acumuladas, de la cobertura de los riesgos, el total. Pero para hacer este tipo de cuentas se debe tener el estado de resultados y ganancias acumuladas en el 31 de diciembre del 2017 con relación al 31 de diciembre del 2016. Aquí cabe destacar que se menciona el año 2017, el 2016 que son reexpresadas, donde se mencionan los costos de ventas, la ganancia bruta, los costos de distribución, los costos financieros, otros ingresos, ganancias antes de los impuestos del 2016. También menciona lo que es los gastos por impuesto de ganancia, que es un 33% de la tasa impositiva, la ganancia del año de operaciones continuas, la ganancia o pérdida del año de los 2 años y las ganancias acumuladas del comienzo del año como se expresó anteriormente. Tenemos aquí la ganancia del año 2016-2017, los dividendos declarados y pagados, las ganancias acumuladas al final del año. Entonces, como conclusión de este tipo de estados que se refleja y que es muy importante mencionarlo en la contabilidad superior, vale destacar que si un contador conoce detalladamente lo que hace una empresa, lo que se hace en la empresa, se puede visualizar lo que pasó, las falencias en el año anterior, y eso puede ser un punto de partida para mejorar el siguiente año. Como año de cierre que nosotros estamos realizando en la empresa en la cual yo trabajo, cuando se manejan desde el comienzo al ingresar una factura, si se tiene un tipo de control muy bueno, minucioso, donde se separan los activos, los pasivos, los pagos justos a los proveedores, se tiene rigurosamente todo detallado. Y al realizar los estados de flujos de ganancia, se puede visualizar netamente lo que se ha realizado en todo el año, sin falencias, sin deficiencias en A o B cosas. Entonces esto es lo que puedo mencionar en este trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Patricia Rodríguez Cali. Soy estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. En mi experiencia laboral tengo aproximadamente 6 años que doy asesoramiento contable y tributario a diferentes empresas, como obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, es donde he aprendido 2 cosas muy importantes. Primero, no se sabe todo, siempre hay que estar en constante capacitación y educación, porque las leyes, las resoluciones, los reglamentos se actualizan. Y lo segundo es que todo contador maneja de diferente manera, siempre enmarcado en lo que le dice la ley, en lo que es legal. Yo les voy a hablar de los estados financieros consolidados, un tema que hemos visto este semestre. El objetivo de tratar este tema es porque es pertinente mostrar el funcionamiento del grupo como si se tratara de una entidad única. Me refiero al grupo, a la matriz y a las subsidiarias. Resulta esto indispensable para conocer la situación económico real, ya que las compañías dominantes no muestran en sus estados financieros individuales información contable relativa a los dependientes. Según la NIPIES, el objetivo tiene establecer los principios para la presentación y reparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla a una o más entidades. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, los estados de resultado, los cambios en el capital contable y los flujos del efectivo en forma consolidada de una entidad económica, conformada por la entidad controladora y sus subsidiarias.
El objetivo es satisfacer la necesidad de información sobre la situación económica y los resultados de las operaciones. Yo he considerado 5 aspectos importantes para el procedimiento de conciliación. La primera es sumar los estados financieros de la controladora y la subsidiaria, para los cuales nosotros tenemos que eliminar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que se han obtenido en actividades relacionadas, al igual que debemos eliminar todo efecto de operación que a nosotros nos reflejen utilidad o pérdida. También debemos eliminar las inversiones en subsidiarias contra el capital contable en estas últimas. También debemos determinar la participación no controladora, es decir, la porción de capital contable de una subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos a la controladora. Esto pasa cuando la subsidiaria no le han comprado el 100% de sus acciones. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Antes les voy a hablar de la matriz. La matriz es la empresa que ha realizado una inversión en otra empresa denominada subsidiaria, y esta debe ser mayor al 51% para garantizar y mantener el dominio administrativo, dado el interés mayoritario que posee, mientras que la subsidiaria es una empresa que está controlada por otra compañía. Esta compañía se llama matriz, a la cual se pertenece y la que realizó la inversión en ella. Como podemos ver a continuación, tenemos una empresa denominada llamada Empresa Rojas S.A. Compra el 100% de las acciones a otra denominada, en este caso la Bustamante S.A., cuyo patrimonio está conformado por un capital de 150,000. Y este ha pagado su valor nominal y no existen cuentas pendientes por cobrar o pagar entre ellas. La empresa Bustamante tiene un capital de 150,000, como ya les había explicado, conformado por 15,000 acciones valorizadas a $10 cada una, de las cuales la empresa ha adquirido el 100% de acciones, pagando por cada acción los $10, que es igual al valor nominal. Entonces, para ello, nosotros vamos, como podemos ver al revisar los dos balances, la empresa Rojas tiene contabilizado su rubro de inversiones, los 150,000, y la empresa Bustamante tiene contabilizado su capital de 150,000. Como vamos a consolidar, y la consolidación es la suma de la información financiera de la empresa matriz y la información financiera de la empresa subsidiaria. Para ello nosotros utilizamos una hoja de trabajo. Como sabemos, una hoja de trabajo no es un estado financiero, un estado contable legal, es quien nos facilita todos los movimientos, en este caso las eliminaciones de los valores obtenidos por las actividades relacionadas entre sí. Entonces, lo más importante es aquí lo que hemos adquirido, las acciones de la Bustamante. En esta hoja de trabajo podemos ver las cuentas contables. La segunda columna, el resultado del estado de situación financiera al 30 de diciembre, al igual de la Bustamante al 30 de diciembre. Comenzamos. Las inversiones nosotros lo quitamos y de la Bustamante quitamos los 150,000. Entonces, comenzamos al estado consolidado. ¿Qué quiere decir? La suma. Sumamos efectivo y sus equivalentes, 4,000 más 500, 4,500. Las cuentas por cobrar, 9,200. Las existencias, 39,600. Y las inversiones, 1,141,000. Las cuentas por pagar, 37,800, 55,260 las otras cuentas por pagar, y el patrimonio 8,500 y las reservas 251,240. Entonces, pasamos al patrimonio de Rojas, que es el 100%, 850,000 y 250,240, 1,101,240, y el interés minoritario, en este caso es cero, porque la empresa Rojas, que es la matriz, adquirió el 100%.
De esta manera nosotros, después de haber utilizado nuestra hoja de trabajo, obtenemos lo que es el estado de situación financiera consolidada para la toma de decisiones y la evaluación de los saldos de las cuentas que se han obtenido. Como conclusiones, la relevancia de las NIF 10 es porque es clave, por cuanto introduce mejoras que contribuyen a que los estados financieros consolidados reflejen de una mejor manera la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de los grupos de las sociedades. Otra conclusión es que tiene un procedimiento complejo. La consolidación es un procedimiento tan complejo en el cual debemos tener mucho en cuenta las transacciones para poder eliminar o fusionar muchos de los valores registrados en los estados financieros individuales de cada empresa. Debemos evitar la aparición de saldos duplicados, porque esta duplicación nos va a hacer de que tengamos una distorsión de la realidad económica y financiera, tanto de la empresa controladora como sus dependencias. Por eso es súper importante determinar las actividades relacionadas entre sí. Y otro aspecto que yo considero muy importante es que estas actividades se han desarrollado por un contador con experiencia en contabilidad de grupos empresariales y que aplique correctamente las NIF. Hola, soy Sidley Madeleine Acosta Escobar. Yo trabajo en una empresa de importación de material eléctrico ya 5 años. He pasado por todas las áreas, desde preparar un pedido, facturar, por supuesto en lo que me estoy preparando en el área contable, y ahora me puse el reto de ser vendedora. Nosotros tenemos el tema de hoy, lo que es la NIF 3, combinaciones de negocios. Nuestro objetivo nos dice que en el párrafo 1 establece el objetivo de la norma. El objetivo de esta NIF consiste en especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios. En particular, especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del mismo, la entidad adquiriente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables en la fecha de adquisición, y también reconocerá el fondo de comercio, que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor en vez de amortizarse. En fin, para comenzar vamos a hablar de 2 casos que nos van a permitir comprender mejor el tema de manera aplicada con empresas que he estado cerca en mi vida personal y laboral. Tenemos 2 casos. En el primer caso, en el 2018, la cervecería El Chumadito ingresó al mercado de lácteos con una alianza con Calcio Vital, hasta entonces dominado por la cooperativa de productores de leche Supervaca. El segundo caso nos dice que un año más tarde, en el 2019, la cooperativa de productores de leche Supervaca adquirió la marca Agua Virgen. Pues bien, en los 2 casos se trata de combinaciones de negocio. No toda transacción es una combinación de negocios. ¿Por qué? Porque no todo lo que se compra es un negocio. Entonces, ¿qué es un negocio? ¿Cómo lo identificamos? Ahora vamos a ver los detalles de estos 2 casos para tenerlo más claro. En el primer caso, la cervecería El Chumadito suscribió una alianza con Calcio Vital
Esta alianza consistía en que la cervecería compraría la planta procesadora de leche y posteriormente compraría de Calcio Vital la materia prima para producir sus lácteos. Esto de acuerdo al contrato que tuvieron, o sea, siempre va a comprar la materia prima a Calcio Vital. En el segundo caso, la cooperativa de productores de leche Super Vaca adquirió la marca, las plantas de producción, los derechos de comercialización y distribución del producto Agua Virgen. Tiene una interrogante. ¿Son ambos casos una combinación de negocios? Pues para guiarnos debemos saber identificar si lo que se adquiere es realmente un negocio. Por ende, tenemos que buscar la definición. La NIF 3 en el negocio, según ellas, que son la combinación de negocios, un negocio es un sistema de activos, de actividades que pueden administrarse para generar rendimientos como tales, como los que nos presenta la diapositiva, que son los insumos, lo que es el proceso, el producto, el rendimiento. Entonces, esa es la pista para identificar si lo que se adquiere es negocio. Ahora, ¿cuál de estos es negocio? El caso 1 de la cervecería El Chumadito con Calcio Vital, el caso 2 Super Vaca con Agua Virgen, o ambos son negocios. Con este interrogante nosotros tendremos nuestra dura conclusión. Nuestra conclusión nos asegura que el caso número 2, Super Vaca con Agua Virgen, es un negocio porque adquirió toda la responsabilidad sobre el proceso productivo y de comercialización de los productos de la segunda. Mientras que el caso 1, la cervecería El Chumadito con Calcio Vital, lo que tuvo lugar fue una compra de un activo, la planta de producción, y por lo tanto no aplica la NIF 3. O sea, solamente tuvieron un contrato en el que compraban una parte y los dos hacían negocio, tanto el uno como el otro. El uno le daba la materia prima con el fin, o sea, esa era como la pauta para que la otra empresa pudiera adquirir su planta. Pero recordemos lo siguiente. ¿Qué nos dice las NIF 3? Nos recuerda que un negocio es un sistema de activos, de actividades que pueden administrarse para generar rendimientos. Ahora, pues vale la pena recordar que el entorno empresarial actual es cambiante. Al menos en la contabilidad, nosotros siempre estamos en un cambio de nuevas normas, estamos actualizándonos siempre, prácticamente todo el tiempo vamos a tener que estudiar. Es una forma muy bonita de seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y es fundamental conocer siempre el tratamiento contable de transacciones en las que se presenta la compra y venta de un negocio. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este video. Muchas gracias.